¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde estaremos hablando de los derechos humanos como estándar de ética para prevenir la corrupción. Mi nombre es Rodrigo Morales y este video lo grabo para la clase de oratoria y argumentación jurídica para el licenciado Eric. Bueno, primero pongamos en pie la palabra corrupción. Ya muchos de nosotros hemos estado escuchando la misma palabra corrupción y hemos escuchado, por ejemplo, muchas manifestaciones y nos hemos dado cuenta que la corrupción es algo que menoscaba bastante la situación en Guatemala. Pero primero, ¿qué es la corrupción? La corrupción, dando un fundamento bastante pequeño, es cuando el funcionario público, ¿sí?, en una institución gubernamental se aprovecha o vulnera de las responsabilidades que él tiene hacia la ciudadanía o hacia su puesto. Pero bueno, nosotros como ciudadanos tenemos que tener una transparencia hacia el gobierno, y no solo nosotros hacia el gobierno, sino que también el gobierno hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si un gobierno es transparente, ¿sí?, va a llevar a la ciudadanía a un mejor estado. ¿Qué conlleva la transparencia? La transparencia en un gobierno no solo es hablar de honestidad y mencionar un gobierno que viene y es honesto y responsable, sino que honestidad, ser un gobierno honesto requiere también poner en práctica todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros prometemos en una campaña. Ahora bien, dense cuenta de algo. Hay algo que los políticos hacen, ¿sí?, que primero están en campaña y nos ofrecen un montón de cosas, y después de ofrecernos ese montón de cosas, vienen ellos y ya cuando estén en la guayaba no lo prometen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es a lo que yo llamaría falso paraíso. ¿Por qué un falso paraíso? Porque primero está la campaña, donde nos prometen un montón de cosas y nos pintan el mundo de colores, y después de eso ya no lo prometen. Ahora bien, démonos cuenta, somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes. Entonces, no nos tenemos que dejar llevar por los colores de la campaña, que porque este utiliza unos colores muy bonitos, porque este tiene una campaña mejor, o porque este hace más bulla, vamos a votar por él. No, primero debemos revisar qué es lo que nos ofrecen y no solo escoger al que nos beneficia solo a nosotros como pueblo, sino que escoger a quien beneficia tanto al pueblo como al Estado gubernativo de Guatemala. Ahora bien, hablemos de transparencia y de cómo la transparencia puede ser fundamental para un gobierno. Primero, la transparencia la tenemos que ver como un valor fundamental donde el funcionario público o gobernante, cualquier persona o individuo que esté en una institución gubernamental, esta persona tiene que ir agarrado de este valor, ¿sí? Y este valor lo va a conducir a un camino de responsabilidad, ¿sí?, donde no haya tentación para robar. Ahora, ¿cómo vulnera la corrupción a los derechos humanos? Bueno, primero, un ejemplo básico que les puedo dar, que es la educación. La educación es algo muy importante, es algo que todos tenemos derecho. ¿Y por qué? Porque pues ya lo menciona, por ejemplo, nuestra Constitución, que toda persona tiene derecho a la educación, igual la Ley de los Derechos Humanos, entre otros códigos y leyes que mencionan la educación. ¿Y qué es lo que pasa? A veces muchos gobiernos limitan ese poder y el acceso a la educación. ¿Cómo? Por ejemplo, a veces quitan escuelas, hay veces que otros gobiernos no lo hacen, o otros gobiernos que quieren dar dinero a las escuelas y en vez de beneficiar a las escuelas ese dinero, ellos se lo consumen. Entonces es por mucha corrupción, donde a veces hay inclusive menos escuelas. Eso es uno. Otro ejemplo que puedo dar de corrupción es los cobros injustificados que a veces nos puede aparecer por el IVA, por ejemplo, o por ejemplo la falta de accesos públicos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de corrupción en hospitales,
donde gastan un montón de dinero, mucho dinero en hospitales, y en vez de darle ese servicio a las personas, se lo quedan ellos mismos. Entonces es donde uno llega a hospitales donde tienen que estar bien equiparados, pero no le están. ¿Por qué? Porque se quedan con ese dinero. Ahora bien, hablemos de un tema. Llega el nuevo presidente electo, a la casa presidencial, pero hay muchas veces que las personas vienen y siempre dicen esta frase: ¿qué les ofrecen a los políticos para que ellos vengan y se vuelvan corruptos? Bueno, primero ya puedo hablar como por ejemplo de varias situaciones, como lo que es la tentación, que es un problema que han vivido varias personas, varios individuos, varios políticos aquí en Guatemala. Ser político no significa solo llevar al pueblo hacia un buen camino, sino que también significa, y no solo es estar sentado en la silla presidencial y decir esto y esto, yo mando aquí, yo mando allá, ustedes hagan aquí y allá, no, sino que es recordar todo lo que nosotros prometíamos en campaña, y asimismo todo eso que nosotros prometimos, venir y llevarlo a cabo, ¿sí? Llevarlo a cabalidad, ser un gobierno transparente, y no venir y al entrar a la guayaba querernos llevar el becerro gordo, no, sino que también hay que tener un poco de responsabilidad. Ahora, los derechos humanos es algo muy fundamental para todas las personas, ¿sí? Los derechos humanos pues fueron firmados en la Organización de las Naciones Unidas, si no estoy mal, creo que en el 48, y pues todos los derechos, si se habla como por ejemplo en un espacio de corrupción, aparte de que son vulnerados como la educación, yo creo que también por parte de la corrupción es vulnerado el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que se alzan contra la corrupción, que intentan minar el problema y frenar ese estatus donde los políticos adquieren el dinero solo para ellos y no lo ponen para su pueblo. Y no es solo dar el dinero a la ciudadanía, sino que me refiero también a invertir el dinero pues en instituciones gubernamentales, ¿ya? Entonces, ¿por qué es vulnerable el derecho a la vida? Porque pues muchas personas, como les digo, intentan frenar la corrupción, y por intentar frenar la corrupción han habido desaparecidos, han habido muertos. Tales es como por ejemplo en gobiernos anteriores, o por ejemplo en gobiernos de los 90, sin ir tan lejos. Ya hemos escuchado bastantes casos que gente que quiso frenar la corrupción, ¿sí?, fue asesinada. Por ejemplo, les puedo dar el caso de Manuel Coloma Argueta. Él fue un alcalde de la ciudad de Guatemala, y él iba a entrar a la presidencia, pero antes de que él entrara pues a la presidencia, él fue asesinado. Lo siguieron varios carros y pues lo tirotearon, igual un helicóptero lo siguió. Pero ¿a qué voy con esto? Que fue vulnerado su derecho de vida porque él quiso frenar la corrupción. O sea, personas que no han sido corruptos han sido vulnerados en diferentes casos. Ahora, transparencia, ética y derechos humanos en esto de corrupción no es solo hablar de ser un buen gobierno o conducir a la ciudadanía hacia un buen estatus, sino que la ética también es algo, o sea, la ética profesional y relaciones humanas es algo que conlleva al ser humano a un estudio sociológico y psicológico de comportamiento y la manera en la que nosotros nos podemos ver hacia las demás personas. Hay algo en filosofía que se llama el superhombre,
Y no se trata de ser un Superman, sino que se trata de poner en práctica todo lo que nosotros hacemos a una manera de que las personas nos vean como una persona fuerte, pero no fuerte físicamente, sino que fuerte psicológicamente, comprometiéndonos con lo que prometemos. Ahora bien, socialmente Guatemala es un país